Damas y caballeros, al micrófono, León Weinstein, desde Los Ángeles, California. China, al parecer, falsificó las boletas estadounidenses que se usaron en las elecciones de 2020. Los demócratas manipularon otra vez, aparentemente, 15 millones de votos. La enfermedad por coronavirus fue organizado por la CIA, el Partido Demócrata y China para destruir el sistema de votación de Estados Unidos y derrocar a Trump. Él les impedía a todos ellos robar a los ciudadanos de Estados Unidos. Con esta información salió la dirección actual del FBI, Kash Patel. Bueno, digamos por así decirlo, todavía con un signo de interrogación al final. Y todo esto se ha entregado a la Comisión del Senado. Pero primero hablemos de Israel, de la guerra, de los seres queridos y del papel de Estados Unidos en el conflicto en Medio Oriente. Leí el tuit de Trump dirigido a Ali Khamenei y pensé en cómo Trump realmente sabe cómo meterse bajo la piel del enemigo. Aquí está su tuit. Acaba de ser publicado literalmente hace unos minutos en una publicación muy rara del presidente Trump. El presidente Trump tiene 106 millones de seguidores. Damas y caballeros, sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Él es un objetivo fácil, pero está seguro allí. No lo eliminaremos ni mataremos por ahora. O sea, en palabras simples, podemos acabar contigo en cualquier momento, pero no lo haremos por ahora, no lo haremos por ahora. No nos gusta que ustedes, los iraníes, disparen contra civiles. Nos vamos a enojar mucho si no dejan de hacerlo. No queremos que se lancen misiles contra civiles o soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está acabando. Gracias por prestar atención a este asunto. Soy el presidente Trump. Clásica charla dura. De hecho, creo que los mulás iraníes nos desprecian. Para ellos, pues somos infieles, o sea, somos perros, peor que perros. Y cuando hablamos con ellos de manera secular, piensan que lo hacemos por miedo. Ya sea ante ellos o ante Muhammad, no sé ante quién, nos asustamos por Alá. Ellos piensan que de esa manera intentamos ocultar que estamos muy nerviosos cuando hablamos con ellos y cuando les decimos, bueno, digamos, no pongan a prueba nuestra paciencia porque los aplastaremos como a una mosca molesta. Ellos entienden que nosotros estamos hablando en serio. ¿Y ustedes? Y el ayatolá líder de Irán de esa manera... Lo que está ocurriendo en este momento. Ahora mismo hay un bombardeo de misiles bastante intenso en esta región. Israel e Irán se están bombardeando mutuamente. Es horrible, no nos gusta y estamos en contra de la guerra. No queremos que Estados Unidos se vea envuelto en otro conflicto largo, tonto e interminable. Damas y caballeros, pero obviamente la tensión está aumentando y lamentablemente cada vez hay más víctimas entre la población civil. Ciertas imágenes asombran la imaginación. Compruébelo usted mismo. Así es como se ve cuando un misil balístico impacta directamente en su vecindario. ¡Pum, demonios! Sal de aquí. Les recuerdo que las agencias de inteligencia del mundo sabían perfectamente que Irán tenía más de 1,000 misiles balísticos propios construidos por China y que tenían capacidades adicionales de producción de misiles. En poco tiempo, esa cantidad aumentó a 1,500 o incluso 2,000, pero durante el año 26, China prometió suministrar aún más. Creo que decían 6,000 o tal vez 3,000 cada año, o sea, 6,000 en 2 años, en fin, algo así eran las cifras. Y Pakistán y Corea del Norte ayudaron con el enriquecimiento de uranio, por cierto, transfiriendo a Irán la tecnología para fabricar centrifugadoras y otro equipo que originalmente provenía de Rosatom. O sea, de Rusia, de Moscú. Al golpear a Irán, ahora teníamos, digamos, la retaguardia asegurada, es decir, Hezbollah, Hamas y los hutíes estaban incapacitados. Además, no recibimos 8,000 misiles balísticos, sino que en realidad fueron menos de 2,000. Todos los misiles fueron lanzados contra Israel, principalmente hacia Tel Aviv y Haifa. En Haifa está la ciudad donde vivía mi bisabuelo con su familia. Él era el director de la primera escuela judía en el norte de Israel. Eso significa que explotaron la refinería de petróleo. Bueno, la dañaron, no la explotaron.
Resultó dañado el edificio de la empresa de defensa Rafael y varios edificios civiles, incluyendo la casa de mi bisabuelo. La escuela y mis padres también vivían donde nosotros. Bueno, no, ellos ya no están con nosotros, que en paz descansen y todo eso, ¿verdad? Me llamó mi hermano desde Israel y me contó que la casa de mis padres, donde ahora está, ya no es una escuela, sino una sinagoga, fue destruida. No hubo víctimas, solo murió una chica, pero fue en otra casa que también fue destruida por un cohete. Dentro de un año más, los mulás podrían haber puesto una bomba sucia en uno de esos cohetes. Entonces, en el centro de Yaivé, la vida se habría detenido igual que en el centro de Tel Aviv. No tener 2.000 cohetes que alcanzan para 2 semanas de ataques, sino 8.000 y algunos de ellos con carga radiactiva. No se podía permitir eso, punto. Por eso, tan pronto como se desarrolló el plan, el Mossad y la Fuerza Aérea de Israel trabajaron en ello. Desde alrededor de octubre de 1924, tan pronto como se desarrolló y creó, se estableció la lista de objetivos, conocida como la alcancía de objetivos. Israel lanzó el ataque, esperando 60 días a petición de Trump. Todos estamos tan concentrados en realidad en Medio Oriente y en este conflicto, que mientras tanto en el frente interno también están pasando muchas cosas. Por ejemplo, el FBI, bajo la dirección de Kasha Patel, está descubriendo cada vez más documentos ocultos. Esta mañana vamos a ser duros y les mostraremos algo asombroso. En cada estado, ahora está ocurriendo un fraude electoral criminal activo. Cuanto más oscuro es el estado, peor es la situación con el fraude electoral. Es sorprendente lo que está pasando en Minnesota. En Minnesota hay cientos de casos de fraude electoral que pueden considerarse una manipulación masiva de votos. Recordatorio, levanten la mano los ciudadanos estadounidenses. Usted es ciudadano de Estados Unidos. Cuando un criminal extranjero vota, le está robando su derecho constitucional más sagrado. Porque cuando un criminal extranjero vota, está votando en su contra, está anulando su voto. Es como si alguien viniera a su casa, rompiera su boleta frente a usted, la escupiera, se la arrojara en la cara, la pisoteara y la incendiara. Eso es lo que hacen esas personas. Eso es precisamente lo que permiten que ocurra. Actualmente, en cada estado de Estados Unidos hay casos de fraude electoral por los que se están realizando procesos penales. Es decir, en cada estado, y especialmente muchos en Texas, Minnesota, Illinois y Carolina del Norte. Y hay procesos judiciales por cientos de demandas sobre fraudes y manipulaciones en las elecciones. Todavía se está hablando del año 20, en el año 2015. Los demócratas no dejaban de gritar que Rusia robó las elecciones para que Trump ganara. Hillary iba a todos los programas cuando estaba sobria y natural y decía que no creía que la victoria fuera justa. Lo mismo decían sus compañeros de campaña y el travieso acosador, el esposo de Billy. Bueno, está bien, pasemos a una historia más reciente. Kamala Harris, en 2018, tomados de la mano con los republicanos, decía: el fraude electoral no es solo un terrible problema en este país. Tenemos que volver a las boletas de papel, tenemos que contar las boletas abiertamente a la vista de todos, un recibo físico, sellar las boletas, ponerles marcas de agua para que todos puedan ver quién votó. Aquí está el montón de ciudadanos, aquí está la identificación, aquí están los votos. Con esto todos estamos obviamente de acuerdo. Kamala Harris, ¿de verdad? Escuchen esto. Sistemas para auditoría, pero también lo que pueden hacer en cuanto a mejores prácticas y mejor equipo. Hablamos con ellos sobre el hecho de que probablemente sea mejor no conectar su sistema electoral a Internet, porque eso crearía vulnerabilidades adicionales. Y ahora miren dónde estamos. En este año, el año del Señor 2017, estamos hablando de boletas de papel, pero en realidad podría ser uno de los sistemas más inteligentes. Regresando a aquellos tiempos cuando teníamos algo físico que podíamos sujetar con las manos. Porque Rusia no puede hackear una hoja de papel como puede hackear un sistema informático conectado a Internet. Benny Johnson encontró esta intervención de una persona que de repente empezó a exigir que se votara usando Internet, lo cual
Tiene razón, facilita y promueve el fraude electoral. ¿Por qué de repente, si sabes exactamente que eso da la oportunidad de hacer trampa, habría alguna otra razón para abogar por esto, aparte de que tu lado está preparando un gran fraude? Eso es una maquinación. Y ahora tengo que poner un video largo de Benny porque él está construyendo una lógica que no quisiera interrumpir. Absolutamente maravilloso. Perfecto tal cual está. Pero concuerdo con lo que Kamala Harris expresa directamente sobre este tema. No me gusta la votación electrónica. Creo que estados extranjeros malintencionados pueden hackear nuestros sistemas electorales. Es muy difícil protegerlos. Necesitamos volver a las boletas de papel. Debemos poner marcas de agua en esas malditas boletas. Cada boleta debe estar vinculada a una identificación oficial y solo los ciudadanos deben votar. Y yo digo, espera, ¿quién es este tipo? Y luego a Kamala le dieron lo que llamamos una sesión informativa sobre este programa. Llevaron a Kamala a una pequeña sala en la CIA y le contaron sobre un plan especial. Y ese plan era bastante sencillo. Así fue como sucedió. Vamos a liberar un virus que creamos. La CIA realmente creó este virus. Miren toda la financiación. Miren cuántas veces Fauci iba de noche. ¿Saben? Fauci iba a la CIA en una camioneta negra. Llegaba a la CIA en una camioneta negra con su equipo de seguridad. Eso está documentado. Tenemos esos documentos. Ese tipo iba allí regularmente. No hubo asunto oficial ni explicación. Eso es porque después del 11 de septiembre, la CIA financió un programa de armas biológicas. En la Ley Patriota se asignó una enorme cantidad de dinero para crear su propio programa de armas biológicas. El Dr. Fauci estaba a cargo de esto, y constantemente había fugas en los laboratorios a través de la CIA, cuando la fuga del laboratorio alcanzó a la población estadounidense. Barack Obama en esta acción loca, con la que concuerdo totalmente. Una vez más, estoy de acuerdo con Obama y Kamala en el mismo programa. Rayos, ahora me voy a autocancelar. Pero Obama le prohibió al Dr. Fauci realizar estudios de ganancia de función. Incluso Obama afirmó que esto terminará terriblemente. Y posiblemente esa fue la manera en que, probablemente, Obama recibió un informe donde le dijeron, van a soltar un virus y destruir tu presidencia. Es una manera, otra vez, de mantener la espada de Damocles sobre él. Así que prohíbes la investigación de ganancia de función. Fauci traslada esto al extranjero y lo hace en Wuhan. China usa un montón de intermediarios y financia la creación. Ellos crean un virus de Frankenstein y Kamala Harris recibe un informe. Escucha, hemos creado este virus. Va a causar tal pánico que podremos romper los sistemas electorales en Estados Unidos. Vamos a hacer algo llamado votación por correo que nadie nunca podrá asegurar. Vamos a recibir esas boletas por correo y vamos a recibir millones de ellas que serán ilegales. Y las vamos a pasar tan rápido por la máquina de conteo de votos que de hecho podremos crear tantas boletas como necesitemos para ganar. En la noche de las elecciones verás picos y pequeños destellos. ¿Sabes, boletas? Puedes traerme una de esas, hacer una de esas, ya sabes, las famosas gráficas del 2020. Donde se requieran boletas, simplemente imprimimos 1.000.000, ¿cierto? Las metemos a la fuerza. Kamala, cierra la boca. Deja de hablar como si tuviéramos que proteger nuestras elecciones. Así es como lo haremos. Vamos a asustar a la gente hasta la muerte. Nos aseguraremos de que cada persona en Estados Unidos acepte votar solo por correo, lo cual es una manera absurda, simplemente indecente de votar y la más tonta de todas las posibles. Votación por correo sin límites. Enviaremos una boleta a cada persona, a cada dirección. Enviaremos un montón de boletas. Incluso a terrenos inexistentes en Detroit. Solo les recuerdo que en Detroit hay enormes terrenos desde los cuales, supuestamente, se enviaron cientos de boletas para votar por correo. Y al llegar, solo encuentras un campo vacío. Y esa es la dirección indicada para la boleta. El punto, damas y caballeros, es que esto llevó a resultados electorales que se ven más o menos así. Vaya, qué misterioso. Miren esto a las dos Sam Gloop. Simplemente impriman tantas boletas como sean necesarias para que todo salga bien. Y ahora Cash Patel finalmente publica pruebas desde dentro del FBI que explican gráficos como estos. Esto es simplemente una locura. Pero la regla que seguimos en este programa, practicamos lo siguiente. Cuando alguien te dice quién es, créelo. Cuando alguien te muestra quién es, créelo. Y cuando alguien explica lo que hace, solo asiente y di, ok, te escuchamos.
Una de las ventajas, no es un error sino una característica, es que Joe Biden ha tenido la enfermedad de Parkinson y una demencia severa durante los últimos 2 años. Consiste en que, cuando tu cerebro básicamente se disuelve en una niebla, simplemente ya no tienes fuerzas para mentir. Mentir demanda gran esfuerzo y creatividad. Y cuando tu cerebro se descompone en átomos y se va al éter, pierdes la capacidad para una gran creatividad. Y por eso aparecen esos videos donde Joe Biden dice directamente que está creando la organización de fraude electoral más grande en la historia de Estados Unidos, porque Joe Biden recibió instrucciones. Vamos a soltar un virus, luego Vamos a cambiar. Usaremos el virus para... asustar a la gente hasta la muerte. Vamos a cambiar todos los sistemas electorales y luego vamos a manipular las elecciones contra Trump. Joe Biden lo afirma categóricamente y está grabado en cinta para que todos los estadounidenses lo escuchen. Creamos, y ustedes muchachos lo hicieron para nuestra administración, para la administración del presidente Obama. Antes de eso creo, la organización de fraude electoral más grande y completa en la historia de la política estadounidense. Recuerden cómo los liberales siempre decían, basta, dejen de ser malos con Joe, déjenlo en paz. ¿Recuerdan eso? Gritaban a todo pulmón que éramos malos con Joe Biden. Solo tomen sus palabras literalmente y escuchen lo que dice. Bien, aquí están las palabras que dijo Joe Biden. Creamos la operación de fraude electoral más grande en la historia de Estados Unidos. Y miren cómo se demuestra esto. Pueden ver claramente la temática en la película 2000 mulas. Aquí solo un ejemplo. Hay demasiados para mostrarles todos. Solo verán algunos ejemplos de cómo funcionaba. Aquí está esta comparación cuadro por cuadro. Quiero que sea una comparación cuadro por cuadro. Ok, pongan la comparación cuadro por cuadro porque esto es muy importante. Se dirige a votar en Ohio, un estado gobernado por republicanos, lo que sugiere que la situación es peor en estados liberales. Y están en vivo en la televisión. Y este reportero tonto se acerca a una mujer que básicamente es una activista demócrata porque dice que votó por Carter en contra de Reagan. Es una auténtica activista demócrata remunerada, sin lugar a dudas. Esta mujer está sentada en una minivan, tiene tantas boletas en las manos, lleva una mascarilla, tiene tantas boletas que se le caen de las manos. Ahora, en Ohio lo verificamos. No se te permite tomar la boleta de otra persona. Eso es ilegal. No se te permite hacerlo ni siquiera en plena pandemia de enfermedad por coronavirus. En este estado republicano no se te permitía votar por otra persona ni tomar su boleta electoral, ¿verdad? Entonces, es un delito flagrante grabado en un estado republicano. Debe ser peor en los estados demócratas. La única urna para recolectar boletas en el condado de Cuyahoga, Ohio. Puede ver a esta mujer votando ahora. ¿Votó por Reagan o por Jimmy Carter? Comprendo. Sin entrar en detalles personales, se puede apreciar que se ha generado un embotellamiento en este punto. Rodea por aquí y observa, míralo. Din, 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 como la abuela en la máquina tragamonedas. Din, 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 din. Fue acusado junto a su pequeño grupo, que incluía a su esposa y varios amigos. Iban de buzón en buzón, de puerta en puerta, a plena luz del día. Simplemente sacaban las boletas de los buzones de la gente y las llenaban. Por él, cambiaban los votos. Si alguien votaba en su contra, sacaban la boleta y simplemente votaban por él y luego volvían a meter esa boleta en el sobre. Lo hacían miles de veces. ¿Y sabes qué? Al final, él ganó. ¿No es sorprendente el increíble sistema que tenemos en este país? Si esto puede funcionar, por ejemplo, para algunos de los más tontos con bajo gambazo en Paterson, Nueva Jersey, ¿qué tan fácil sería hacerlo a gran escala para alguna red sofisticada en todo el país? Si las personas más tontas... Espero que lo hayas entendido. El candidato, su esposa y algunos de sus amigos fueron por el vecindario, sacaban y extraían boletas selladas de las urnas. En Estados Unidos, tú puedes dejar una carta en tu buzón para que el cartero la recoja y también puedes tomar cartas de ahí. La gente llenaba las boletas y las ponía en sus buzones. La víspera, estos tipos iban por las casas y las recogían de los buzones. Si ahí estaba marcada la opción por su oponente, entonces cambiaban la boleta por una que traían con ellos. O solo reescribían el voto ahí y entonces, milagro, él ganó. Genial, ¿verdad? Elecciones justas. Siempre tenemos elecciones justas aquí. Y aquí hay otra activista demasiado lista. Miren qué tonta se ve.
Arrestaron a Wanda. La activista democrática, a quien supuestamente captaron en cámara depositando boletas en Bridgeport, Connecticut, el año pasado, fue acusada de posesión ilegal de la boleta de otra persona e intento de influir en un testigo. Pero eso no tiene nada que ver con su supuesto depósito ilegal de boletas. En el año 2023, esto se remonta hasta el 2019, a Wanda la arrestaron por fraude con boletas en las primarias del Partido Demócrata de la ciudad en 2019 para el mismo candidato al que ayudó a elegir en 2023, el alcalde Joe Genema. Wanda es acusada de llenar la boleta de voto ausente de otra persona. Le dijo a esa persona que no votara en persona y luego le pidió que no le contara a los investigadores lo que ella había dicho. Wanda no es la única demócrata arrestada por fraude. También se presentaron cargos contra otros 3 demócratas de Bridgeport. Uno de ellos es miembro del Consejo Municipal. Si estos, que claramente no son muy inteligentes, lo entendieron, ¿qué se puede decir de los que sí lo son? Cuando se analizan todas las evidencias, es difícil saber qué pensar. La pregunta no es si existe fraude electoral masivo. La pregunta es cuántas elecciones seguidas han sido falsificadas. Aquí está la grabación de la cámara del timbre ring. Él no es residente de esta casa. Ellos se acercan, son ladrones, son activistas demócratas que se acercan y sacan las boletas de los buzones. Una mujer intentó votar, pero le dijeron que ya había votado. Ella insistió en que no era su firma en la boleta, que alguien había votado fraudulentamente por ella. Le respondieron, cállese, señora. ¿Verdad que no escuchan nada sobre cómo a las mujeres negras les quitan el derecho al voto? Se está atentando contra el derecho al voto de las mujeres negras, tratando de impedirles votar. Aquí tienen un ejemplo perfecto de cómo sucede esto, y nunca han oído hablar de esta mujer. Miren. La segunda declaración vino de esta mujer de Lawrence, que todavía está esperando a que los funcionarios electorales decidan si contarán su voto en persona o el voto por correo, en el que, según ella, falsificaron su firma. ¿Por qué no se contará mi voto si estoy votando justo frente a ustedes y les digo que esa boleta que tienen no es mía? En este momento, los funcionarios electorales estatales están investigando estas acusaciones y nos informaron que los resultados se anunciarán antes de que los candidatos comiencen sus nuevos mandatos en enero. Nos estamos encargando de eso. Los demócratas siempre dicen que votar con identificación ahuyentará a las mujeres negras y a los ancianos. ¿Y por qué no los ahuyenta en el banco? Y cuando compras un boleto, digamos, de avión, no recuerdo si para el tren se necesita, pero creo que para un viaje largo en tren también tienes que comprarlo. ¿Y por qué? Cuando entras al edificio del tribunal, tienes que mostrarlo sin ahuyentar a nadie. En otras palabras, todos los que votaron, es decir, todos los que están a favor de votar por correo y de votar sin identificación o sin verificación de identificación, simplemente mostraron algo, pasaron, nadie revisa nada, todos son estafadores o cómplices de estafadores. En el mejor de los casos, no sé qué es mejor. Por cierto, si Kamala Harris lo entiende, eso significa que cualquier otro, incluso el último idiota, también lo entenderá. Kash Patel, esta mañana. El FBI descubrió documentos que contienen acusaciones preocupantes relacionadas con las elecciones en Estados Unidos del año 2020, incluyendo acusaciones de interferencia por parte del Partido Comunista Chino. Desclasifiqué estos materiales y se los entregué al presidente Grassley para su revisión. ¿Qué contienen estos documentos? Los documentos dicen que China desarrolló un esquema para la producción masiva de licencias de conducir falsas. Aquí hay una imagen de cómo podría verse. Aquí hay una imagen de un escondite con licencias de conducir falsas. Sí, este es un buen ejemplo de cómo podría verse. O sea, China produce en masa licencias de conducir falsas en los estados azules. Todo lo que necesitas es simplemente llegar con una licencia de conducir y puedes votar. Por eso, China está creando millones y millones de licencias de conducir falsas. Ellos llevan a la gente a los centros de votación. Llegan el día de la elección y dicen, aquí está todo listo. No mires demasiado de cerca. No lo verifiques en el sistema. Dame la boleta. Y pueden fabricar millones de boletas para Joe Biden.
El Partido Demócrata fabricó millones de identificaciones en China y en los estados gobernados por demócratas solo tienes que mostrar que tienes una identificación y no lo van a verificar en el sistema. O sea, para un observador externo. Llegó una persona, mostró su identificación, como que la revisaron y le dieron la boleta. Pero en realidad hay personas que trabajan para el Partido Demócrata y no revisan nada, solo entregan la boleta. Increíble, ¿verdad? 1 millón de identificaciones con las que cada votante pagado puede votar en 20 lugares o incluso más. A él y a ella los llevan en autobuses por una ruta previamente planificada. Y así ya son decenas y cientos de miles los que votaron por Biden. Kash Patel sospecha que de esta manera en Estados Unidos aparecieron, según él dijo, alrededor de 20 millones de votantes de un solo uso solo en el año 2020, de un solo uso. En agosto de 2020, esto no fue confirmado ni investigado a fondo. En cambio, el FBI los desechó o los ocultó en un cuarto secreto para que nadie pudiera hallarlos. Chris Wray declaró bajo juramento que no hay conspiraciones conocidas de interferencia extranjera antes de las elecciones de 2020, aunque tenía pruebas de un esquema para manipular las elecciones contra Donald Trump. Vaya, nuevos documentos fueron entregados al presidente del Comité Judicial, Grassley, republicano de Iowa, quien expresó su preocupación de que la oficina y la inteligencia no fueron completamente verificadas, sino que simplemente fueron ignoradas. Gracias a la supervisión y cooperación del presidente Grassley, el FBI sigue siendo excepcionalmente transparente, afirmó Patel. En este sentido, encontramos documentos que solicitó el presidente Grassley y que contienen acusaciones preocupantes relacionadas con las elecciones de 2020. En particular, se trata de acusaciones de que el Partido Comunista Chino fabricaba licencias de conducir falsas y las enviaba a Estados Unidos con el objetivo de facilitar el fraude en la votación por correo. Acusaciones que, aunque confirmadas, fueron retiradas abruptamente y jamás se hicieron públicas. Wow. Funcionarios que revisaron estos documentos informaron que el FBI tenía fuentes confidenciales que, en el verano de 2020, informaron que el gobierno chino estaba fabricando y exportando licencias de conducir estadounidenses falsas, como parte de un plan para crear identificaciones de votante para ciudadanos chinos que viven en Estados Unidos, para que pudieran votar usando boletas falsas de votación por correo. Ya, espera, Klein, espera un segundo, Klein, espera. Me recuerda a algo. ¿Acaso no discutimos el caso en 2024, cuando un estudiante chino que estaba aquí como invitado literalmente pudo votar por Kamala Harris? En Michigan, por supuesto, en un estado clave que está en disputa. Y todo el tiempo gritábamos a todo pulmón, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un chico chino que vino aquí solo a estudiar pueda votar? Y lo verificamos. Y resulta que en Michigan hay registro de votantes el mismo día de la elección. Y si traes tu licencia de conducir, puedes obtener una boleta y votar. Así es, número hot dog. Sí, todo correcto. Así que, tal vez, este estudiante chino pudo conseguir una de esas identificaciones picantes como el pollo del general Tsao y simplemente entrar y votar. Y lo sorprendente de esto es que, por favor, no es ciudadano. Aquí está la noticia de Pravi. Un agente chino, que no es ciudadano, fue acusado de registrarse ilegalmente para votar y de haber votado en las elecciones generales en Michigan. Estás leyendo el artículo. Michigan contó esa boleta y dijo, lo siento, no se puede devolver. Eso es lo que dijo Michigan. ¿Qué te parece esta historia? Esto ya ni siquiera es solo una manipulación de las elecciones. Esto ya es una completa traición a la patria. Traición por ideología. Por el liderazgo superior de los partidos demócrata y republicano. Espero que más los demócratas, pero también algunos republicanos lo apoyen. Y ahora una imagen maravillosa que muestra cuántos demócratas votaron en 2012, en 2016, en 2020 y en 2024. Descubrirán que por el Partido Demócrata en el año 12, Obama, en el 16, Hillary y en el 24, Kamala, votó exactamente la misma cantidad de ciudadanos estadounidenses, más o menos unos cuantos votos en todo Estados Unidos. Y por Biden, bueno, miren, no estaban antes y desaparecieron por completo después de Biden.
De repente, en el año 2020, ¿recuerdan la ley de conservación de la energía? Nada puede surgir de la nada, es imposible. Hay dos excepciones, la intervención del Señor Dios y la segunda, la intervención del Partido Demócrata de los Estados Unidos de América, como por arte de magia. De los 65 millones, bueno, 67 por ahí, esos 65, 67 millones, sí, de admiradores de los demócratas. Para el día de las elecciones de Biden resultaron ser 81 millones. ¿De dónde salieron esos, digamos, 15, 16, 17 millones y a dónde se fueron después en el año 24? Ya es locota. Solo miren esto. Aquí están los resultados generales de la votación en las últimas elecciones de 2012. Solo miren esto. Wow, Barack Obama le dio una paliza total a Mitt Romney. Entiendo, está bien, todo bien. Honestamente y abiertamente ganaste, amigo. Mira esto. Bien, año 2016. Hillary Clinton obtuvo más votos que Trump, pero Trump ganó por los votos del colegio electoral. Así es como funciona. Llora, señora, sigue llorando en tu caja de vino. Eres una vieja y amargada arpía, está bien. Sin embargo, se puede observar que Hillary Clinton obtuvo aproximadamente la misma cantidad de votos. Eso tiene sentido. ¿Simplemente vamos a saltarnos el 2020 e ir directamente a Kamala Harris? Miren, Kamala Harris en las últimas elecciones, hace apenas un par de meses, obtuvo más o menos la misma cantidad de votos. Está justo en el límite, ¿comprendes? Justo en el límite. El presidente Trump se volvió mucho más popular y creó una coalición realmente impresionante. Bueno, solo mira esto. ¿Qué demonios pasó en el año 2020? Vaya, eso sí que es extraño. ¿Sabes? Si vieras esto desde el punto de vista, digamos, de las estadísticas deportivas o algo así, pensarías que alguien está usando dopaje, dirías que alguien está usando dopaje. Imaginemos que estos fueran jonrones en una temporada para el mismo jugador porque es el mismo partido demócrata. Dirías que alguien aquí está usando esteroides. Es como la situación con Barry Bonds, es como la situación con Mark Maguire. ¿De dónde demonios salieron esos 20 millones de votantes y a dónde se fueron si los demócratas crearon una coalición tan poderosa? No podrás explicarme cómo es posible que no hayan votado realmente, y Trump es el mismo candidato. Los republicanos tienen al mismo candidato. En 2016, 2020 y 2024, la democracia estuvo en juego, la democracia estuvo en juego. Es simple. Jack, ¿me haces feliz? Estas son elecciones para el ingenuo Jack. Nunca cruces esa línea. Esto es lo que está pasando aquí en 2020. Ellos la cruzaron completamente. Esperan que creamos que esos votantes simplemente desaparecieron, como por un chasquido de Thanos. Los thanosearon. Eso es lo que pasó. Maldita situación de Marvel con Thanos. ¡Pum! Ya no están. Puff Cash Patel dice, eso es lo que pasó. Asombroso de increíble. Pero quizás la impresión de credenciales en China es una invención de los republicanos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos interceptó 20.000 identificaciones falsas al mismo tiempo. Inteligencia. Eso es lo que lograron interceptar cuando teníamos la frontera abierta. Señoras y señores, incautaron 20.000 identificaciones falsas. ¿Pueden mostrar ese esquema de nuevo? ¿Y cuántos lotes de 20.000 identificaciones falsas necesitaron? Quiero decir, solo piensen en eso. ¿Y qué tal si enviaban 20.000 al día? Entonces, se podrían crear millones de votantes falsos muy rápidamente. Y luego los votos. En cuanto se emiten los votos por correo, ¡pum!, los votantes desaparecen. Es imposible de rastrear. No, de nuestro lado probablemente empezaremos a trabajar con los estados cuando tengamos irregularidades, especialmente si en algunos distritos hay un porcentaje de votación más alto, en algunos condados y en algunos estados. Supongo que Chuck Grassley empezará a trabajar con cada una de estas personas, comenzando con los responsables a nivel estatal, luego en los condados y hasta en las casillas electorales, para averiguar de dónde provienen estas irregularidades y empezar a tratar de determinar de dónde realmente aparecieron los votos adicionales. Ahora tenemos una razón para investigar más a fondo, ya que los demócratas nos obstaculizaban en cada paso. No hay nada que ver aquí. Ustedes son negacionistas, niegan las elecciones, son todo eso. Ahora que tenemos pruebas de que China claramente intervino en nuestras elecciones.
Esto abrió una verdadera investigación federal y ahora tenemos que averiguar primero cómo sucedió esto y segundo, cómo prevenirlo. No podremos regresar y cambiar las elecciones de 2020, ese tren ya partió. Pero lo que sí podemos hacer es no permitir que esto se repita en el futuro. Para que todos estén seguros de que las elecciones se realizan de manera justa en cualquier casilla electoral de los Estados Unidos. Y eso es exactamente a lo que llevará toda esta investigación. Sí, o sea, miren, cuando algo está inflamado, duele cuando lo presionas. Y cuando los republicanos de todo el país insistieron en las leyes de identificación de votantes, lo cual, por cierto, es muy popular. Es una de las iniciativas más populares en Estados Unidos, según encuestas recientes. El 85% del país apoya la identificación para votar, incluyendo a la mayoría de los demócratas. Correcto. Pero cuando promovimos esto en 2021, se consideraba la cosa más racista que se podía pedir, exigir una identificación de votante. Literalmente lo gritaban desde los techos. Y hay que suponer que fue porque tenían algún tipo de esquema con identificaciones falsas, y así fue como falsificaron las elecciones de 2020. Eso simplemente salta a la vista. O sea, ahora está claro por qué toda la prensa de izquierda gritaba a todo pulmón que exigir, pedir, presentar y sobre todo revisar, Dios no lo quiera, una identificación. Eso es racismo, xevismo. Como que los negros son tan tontos que no podrán entender que hay que llevar una identificación al lugar de votación. Para quien no sepa, xiva en el argot significa pasaporte o identificación. Y llegó, como todo lo bueno, al ruso desde el yidis o el hebreo, donde ksav significa escrito o documento. Por cierto, palabras como shmon, shmonat, sí, conocen esa palabra que significa registrar, pero saben realmente lo que significa. En las cárceles los judíos se gritaban entre sí, shmona, shmona, recordándose que pronto habría una requisa. Y en consecuencia, los compañeros no judíos que también estaban en esas cárceles pensaron que shmona significaba requisa y shmonat era requisar. Por cierto, la palabra camino, derech en hebreo, tampoco vino del eslavo. Kvashenaya, chukrut. Pensaban que eso lo inventaron los pueblos eslavos, para nada. Ni siquiera tenían esa palabra. Creo que tomaron una palabra ajena, por eso kabush, kabush, krub, kabush, chukrut. O por ejemplo, yokma, que por alguna razón los rusos consideran puramente eslava. Yokma en realidad significa inteligencia en hebreo. ¿Qué se le van a hacer, verdad? Pero por cierto, incluso la palabra favorita de las amas de casa rusas, digamos shliuga, no significa lo que ustedes piensan, sino mensajera. Entonces, shliuga, mensajera, enviada por el rabino a un judío que vino de viaje de negocios para cocinarle, lavarle y plancharle, mientras él se dedica a sus asuntos. Por cierto, me acordé de otra palabra que también es muy querida por la población rusa, halyava. Halyava, sí, halav significa leche y los sábados, digamos, en los pueblos, porque no se puede recibir dinero en ese momento. Pero para que los niños y otros tuvieran leche, los lecheros la entregaban gratis, halav gratis, así es como es. Entonces resultó que, digamos, la gente no judía descubrió que esta leche era gratis y así empezaron a decir halyava. Está bien, dejemos la semántica y regresemos a la política. Estoy seguro de que algunos ya se están preguntando, ¿y dónde está la cereza? ¿Dónde está la cereza del pastel? Va a aparecer ahora. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Se está perdiendo. Según fuentes israelíes, hacen una distinción clara entre lo que está ocurriendo en este caso. Los israelíes atacan objetivos militares y nucleares, mientras que los iraníes lanzan misiles balísticos contra objetivos civiles israelíes. Trey Engsten, Tel Aviv. Trey, gracias. Y ahora se une a nosotros el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Señor primer ministro, nos alegra verlo de nuevo en el programa. Gracias, me alegra estar aquí, Brett. Antes que nada, permítame empezar desde el principio. ¿Por qué iniciaron esta operación precisamente ahora? Porque nos enfrentamos a una amenaza inminente, una doble amenaza existencial.
En primer lugar, la amenaza de que Irán se apresure a armarse, utilizando uranio enriquecido para fabricar bombas atómicas con el objetivo concreto y declarado de destruirnos. En segundo lugar, el rápido aumento de su arsenal de misiles balísticos hasta el punto de que pueden producir 3.600 misiles nuevos al año. Y en 3 años, 10.000 misiles balísticos. Cada uno pesa 1 tonelada. Vuela a Mach 6 hacia nuestras ciudades, como vieron hoy. En 6 años, 20.000. Ningún país, especialmente uno pequeño como Israel, podría soportar algo así. Tuvimos que actuar. Era el último momento. Realmente tomamos medidas para salvarnos, pero creo que no solo para protegernos a nosotros mismos, sino también para proteger al mundo de este régimen instigador. No podemos permitir que el país más peligroso del mundo tenga el arma más peligrosa del mundo. Nos estamos protegiendo a nosotros mismos, pero al hacerlo también protegemos a muchos otros. Quisiera preguntarle específicamente sobre la información de inteligencia nuclear. Hace menos de 2 meses, la nueva directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, habló en el Capitolio y declaró que todo se había suspendido desde 2003 y no se había reanudado. O sea, que los iraníes no habían reanudado su programa nuclear. Entonces, ¿algo cambió desde finales de marzo hasta esta semana? ¿Los datos de Estados Unidos eran incorrectos? La información de inteligencia que recibimos y que compartimos con Estados Unidos era absolutamente clara. Estaba absolutamente claro que estaban trabajando en un plan secreto para convertir uranio en armas. Se estaban moviendo muy rápido. Podrían conseguir un dispositivo de prueba y quizás uno inicial en meses, definitivamente en menos de 1 año. Esa era la información de inteligencia que compartimos con Estados Unidos. Tenemos una excelente inteligencia sobre Irán. Ya lo hemos demostrado, y no podemos conformarnos con eso bajo ninguna circunstancia. Si serán 6 meses, 12 meses o 13, no importa. Cuando tomen ese camino será demasiado tarde. No permitiremos un segundo holocausto nuclear, ya tuvimos uno en el siglo pasado. El Estado judío no permitirá que el holocausto vuelva a ser impuesto al pueblo judío. Eso no sucederá, es ahora y debemos actuar ya. ¿Cuál es el objetivo de estos ataques? En uno de sus discursos después del inicio de los ataques, usted se dirigió directamente al pueblo iraní con un mensaje. Es evidente que algunos de estos ataques estaban dirigidos contra el liderazgo iraní, militares, científicos nucleares y otros líderes. ¿El cambio de régimen es parte de esta estrategia? Eso bien podría ser el resultado, porque el régimen iraní es muy débil. Solo le quedan 2 cosas, sus planes para fabricar bombas atómicas y misiles balísticos. En resumen, eso es todo lo que Irán posee. Claramente no tienen el respaldo popular. El 80% de la población estaría encantada de expulsar a estos, por así decirlo, matones teocráticos. El pueblo ha anhelado la libertad durante los 46 años de opresión y asesinatos. Le disparan a las mujeres solo porque no tienen la cabeza cubierta, le disparan a los estudiantes. Literalmente están absorbiendo el oxígeno de la vida de este valiente y talentoso pueblo, el pueblo iraní. Por cierto, ¿alguien puede explicarme por qué los gays de izquierda apoyan a Irán donde basta con la sospecha de homosexualidad? Bueno, eso es homosexualidad, ¿verdad? Y ahí los lanzan desde pequeños rascacielos. ¿O cómo una mujer que respeta sus derechos puede apoyar a un régimen que decapita a mujeres solo por salir a la calle con la cabeza parcialmente descubierta? ¡Qué horror! Tiene la cabeza parcialmente descubierta. Hay que cortarle la cabeza. Y de alguna manera eso no encaja en ninguno de mis parámetros. No lo puedo comprender. Y los liberales, por cierto, allá en Irán, apedrean a la gente por promover ideas liberales. Tal vez los liberales, como los niños, necesitan disciplina, por cierto, y así se calman. Quizá todo el problema es que aquí en la República, con toda esta democracia y demás, hay demasiada libertad para ellos y no saben qué hacer con ella. El pueblo persa y el pueblo judío comparten una amistad que se remonta a la época de Ciro el Grande. Esto puede sonar repetitivo, pero la decisión de actuar y levantarse ahora mismo le corresponde al pueblo iraní. Actuamos porque nos vimos obligados a ello. Vimos suficiente uranio enriquecido para 9 bombas. Todo lo que les quedaba era armarlas. Detuvimos el ataque, golpeando sus instalaciones nucleares. Los científicos nucleares principales que trabajaban son como los de Hitler, no los dejarías, por supuesto. Atacamos a su alto mando.
Puedo informarte, Brad, que acabamos de eliminar también al principal oficial de inteligencia y a su adjunto en Teherán, porque ahora ya estamos sobrevolando Teherán. Nuestros pilotos, nuestros valientes pilotos están en el cielo sobre Teherán y estamos atacando instalaciones militares y nucleares. Eso es precisamente lo que estamos haciendo para eliminar esas dos amenazas. A diferencia de los iraníes, como bien dijo su reportero, ellos apuntan a nuestros civiles y bombardean a nuestra población civil. A veces me preguntan cuál es la diferencia entre disparar a objetivos militares, dañando también a civiles, y apuntar directamente a los civiles. Dicen que al final el resultado es el mismo. Niños, ancianos y enfermos mueren de todas formas. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Mi respuesta es simple y compleja a la vez. Si no entiendes la diferencia, o eres muy tonto o eres una basura, es decir, un mentiroso. Entonces, ¿por qué de repente debería gastar mi valioso tiempo contigo sin ningún motivo? Esa es la diferencia. Son un régimen terrorista. No podemos permitir que Irán tenga armas nucleares. Y, por cierto, nuestra inteligencia muestra que tienen la intención de entregar esas armas nucleares a sus proxies hutíes y a otros. Y eso es terrorismo nuclear a escala mundial. Eso amenaza a todos. Y por último, tienen planes para desarrollar misiles balísticos intercontinentales. Ahora su alcance es de 8.000 kilómetros. Muy pronto, solo necesitan aumentar un poco la distancia y podrán alcanzar la costa este de los Estados Unidos. Estas personas que gritan muerte a América intentaron matar al presidente Trump 2 veces, mataron a 241 infantes de marina en Beirut, mataron e hirieron a miles de soldados estadounidenses en Afganistán e Irak, intentaron volar un restaurante en Washington, Distrito de Columbia, gritan muerte a América y queman la bandera estadounidense. ¿Desean que ellos posean armas nucleares y los medios para transportarlas a sus ciudades? Claro que no. Quiero hablar sobre la amenaza nuclear y sobre el presidente Trump. Usted mencionó que Irán intentó asesinar al presidente Trump en 2 ocasiones. ¿Cuenta con información de inteligencia que señale que los atentados contra el presidente Trump fueron ordenados directamente por Irán? A través de intermediarios, sí. A través de su inteligencia, sí. Ellos quieren matarlo. Él es el enemigo número 1, un líder decidido. Él nunca siguió el camino que tomaron otros, tratando de negociar con ellos de una manera que pareciera débil. Al permitirles enriquecer uranio, les abre el camino para crear una bomba y les proporciona miles de millones de dólares. Él tomó ese acuerdo ficticio y básicamente lo rompió. Él eliminó a Hassan Qasem Soleimani, dejó claro que no pueden tener armas nucleares, lo que significa que no pueden enriquecer uranio. Él fue muy decidido, por lo que se convirtió en su enemigo principal. Cada 3 o 4 años, otra banda financiada por Qatar, Irán u otros países u organizaciones atacaba a Israel. Después de algún tiempo y de vidas perdidas, ese peligro era eliminado. Pero, como hongos, otros surgían. Pero hoy, cuando Qatar y Arabia Saudita han entrado en relaciones comerciales profundas con Estados Unidos, Turquía se ocupa de Siria e Irak no tiene fuerzas propias. Solo Irán, Rusia y China quedan como posibles financiadores del terrorismo. China tiene problemas económicos, Rusia está atascada en la guerra e Irán cometió un error muy tonto, gracias a Dios que lo cometió, pero fue muy tonto. Empezaron a producir cientos de misiles balísticos, trabajaron en un misil intercontinental y enriquecían uranio profundamente bajo tierra. Bueno, simplemente gracias a Dios, no son unos idiotas. Ahora voy a trazar algunos paralelos y también perpendiculares, que a algunos en Europa no les van a gustar, ni en Occidente ni en Oriente. Irán se ha convertido en una amenaza para Israel. Irán es un estado independiente y, según afirman mis conocidos y colegas ucranianos, tiene todo el derecho de crear una bomba atómica, construir misiles y decir que planea destruir a Israel. De la misma manera, dicen que Ucrania tiene derecho a crear cualquier arma, colocar misiles extranjeros en su territorio, unirse a la OTAN y gritar que odian el idioma ruso y la cultura rusa, a pesar de que allí 1/3 o más no solo habla, sino que también piensa en ruso.
Cuando Irán se volvió una amenaza desde el punto de vista de Israel, Israel empezó a bombardear lo que no le gustaba de Irán. Y cuando Ucrania se volvió una amenaza desde el punto de vista de Rusia, Rusia empezó a bombardear Ucrania. Se puede decir que Israel tenía más razones, o que Ucrania no tenía intención de pelear con Rusia. Y entonces, cuando apareció un presidente que quería tener relaciones amistosas con Rusia, Yanukovych lo sacaron, es decir, lo expulsaron de Ucrania y tuvo que huir. Así que la situación es muy parecida. No soporto el régimen de Putin, como ya he dicho muchas veces, aunque estoy seguro de que ahora va a empezar todo eso, pero él trabaja por dinero. No trabajo por el dinero de Putin, él no paga, ¿entienden? Ahora le queda muy poco dinero para pagar. Ahí están los putinistas, los rusos, no sé, llámenlos como quieran. Bueno, rusos, eso es solo una nacionalidad. Sí, digamos, por así decirlo, esos que aprueban, que entraron, que gritan hurra y cosas así, relacionada con esta guerra. Son asesinos sangrientos y los israelíes intentan destruir el potencial nuclear, es decir, la amenaza a su existencia. La diferencia está en eso. Pero ni Irán ni Ucrania deberían haber provocado a su vecino hasta el punto de que quisiera golpear más fuerte. Tengo muchas esperanzas de que Irán se deshaga de los ayatolás y se convierta en un estado laico normal, y que no termine, como Irak, siendo un país del cuarto mundo. Tengo muchas esperanzas de que en Ucrania termine la guerra y dejen de matar a ambos lados, porque tanto unos como otros son personas, tanto unos como otros son seres humanos. Unos invadieron, otros se están defendiendo, pero debemos detener los asesinatos. No sé de qué depende eso. Deseo mucho un cielo pacífico sobre todos los países, sobre Ucrania, sobre Rusia, sobre Israel, sobre Irán. Y realmente me gustaría que lo que propone el presidente de los Estados Unidos de América, es decir, encontrar caminos, resolver los conflictos sin tener que enfrentarse unos a otros, causando tantas muertes, destrucción y pesadillas. Tengo mucha esperanza de que vivamos hasta el momento en que las ideas que él expresa se vuelvan ya aceptadas, accesibles para todos y que empiecen a practicarse en todo el mundo. Adiós, hasta la próxima.